bueno, en realidad, pues ya la información está subida al COE, ¿no? O sea, ya está subida al COE lo que es, obviamente, las clases de la semana pasada, está subida al COE lo que son las presentaciones en PDF. O sea, presentaciones de la unidad de la primera parte, perdón, de la unidad 4 y la segunda parte de la unidad 4. O sea que, digamos que el día de hoy, pues la idea, pues si nos alcanza el tiempo, es, digamos, dar inicio a lo que es la tercera parte, si nos da el tiempo, pues, obviamente. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir conversando de este tema, ¿no? De clasificación, pues toca irlo viendo suavemente. Ustedes se han dado cuenta que en la práctica hemos estado, digamos que hemos estado interactuando, ¿cierto? Con este tema de los límites, ¿cierto? O sea, hemos visto cómo digamos que cómo se establece el procedimiento, ¿no? ¿Cierto? O cómo se concibe el suelo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo, es decir, se ha estado en resumidas cuentas, se ha estado analizando el comportamiento del suelo, o sea, digamos a partir de lo que yo les he mostrado pues en el laboratorio, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes revisen la información, porque el día de mañana nosotros vamos a hacer, pues como les digo, si nos da el tiempo, si no, igual, pues el otro jueves. El día de mañana nosotros vamos a hacer unos ejercicios de clasificación, ¿cierto? O sea, vamos a clasificar unos suelos gruesos, vamos a clasificar unos... Entonces, la idea es que ustedes revisen lo que ya está subido al COES. O sea, eso no se demora más de una hora revisando esa información, ¿listo? Porque pues digamos que acá, bueno, el día de mañana es darle un sentido a lo que es el tema de clasificación, ¿no? O sea, el tema, digamos, del análisis del material. Ese es el objetivo. El objetivo no es clasificar, o sea, eso yo quiero que lo tengamos pues muy, muy claramente definido, porque pues uno clasificando realmente un suelo, si tiene la información, se demora 2 minutos, ¿cierto? Pero pues el grueso, digamos, del tema de clasificación es cómo usted puede analizar esa información. O sea, eso es lo que usted tiene que, digamos, como dicen por ahí, eso es un chip que uno tiene que instalarse, un chip o digamos es como si fuera una línea de programación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón? Porque a la hora de la verdad, pues digamos que la clasificación pues es demasiado fácil, es demasiado, la clasificación es algo que no tiene, pues se puede decir que tiene mucha ciencia, o sea, tiene mucho fundamento, pero digamos que uno en un par de minutos clasifica un suelo, pues, o sea, no se demora nada, ¿listo? Ya les voy a mostrar la información. Regálame un segundito, por favor.
Recording in progress. Bueno, la semana pasada se había quedado en esto, que era el tema de los límites, ¿cierto? El límite líquido. O sea, digamos que realmente, digamos que el más que establecer un número de golpes, ¿cierto? El objetivo acá es ver el comportamiento del suelo. O sea, digamos, ¿qué es lo que se está analizando, por ejemplo, en estos días en la parte práctica? Lo que se ha analizado es que hay materiales que pueden almacenar agua. Digamos, pues que eh, si uno, por ejemplo, comparara dos materiales, por ejemplo, como son el limo y la arcilla, ¿cierto? Inclusive, ahorita pues voy a hacer, yo había tomado unas fotos pues en el laboratorio, ¿listo? Entonces me regalan pues un segundito acá. Me regalan un segundito, por favor. Es que, digamos, yo tomo unas imágenes en el laboratorio. Un segundito. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar pues mientras va avanzando acá la situación, pues, ¿no? Mientras va pasando ya les comparto. Bueno, entonces estábamos hablando del límite líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno lo que observa acá es como cuando se hace o se establece digamos, este ensayo, ¿cierto? Uno va a tener, pues, digamos, ¿cierto? Uno va a tener, pues, obviamente su muestra, digamos, en la cazuela de casa grande, ¿cierto? O sea, en esa cazuela de bronce, entonces uno ahí puede, pues, primero que todo, manipulando uno el suelo, se da cuenta si el suelo tiene un buen contenido de humedad, si el suelo tiene, digamos, bajo contenido de humedad. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en suelos cohesivos, es decir, suelos arcillosos, esos suelos arcillosos me retienen agua. Digamos que uno tiene que, como les digo, pues prácticamente esto memorizarlo. Entonces, como los suelos cohesivos retienen agua, ellos son más pegajosos, o sea, son más, digamos que son más plásticos también. Obviamente, si uno compara los suelos, es decir, los suelos limosos. ¿Listo? Eso pues es algo que sucede.
¿qué es lo que uno observa en los límites? Es decir, cuando se está generando el golpeo acá, pero, entonces, digamos, la idea es que esto se cierre, o sea, se cierra acá esta abertura, que como ustedes ven, digamos, una dimensión, una altura, por así decirlo, digamos que aquí en Mesa Grande, cuando él estaba haciendo sus pruebas, pues de límites de consistencia, él hizo 700 pruebas. Imagínense, en 700 pruebas, pues realmente uno creo que tiene bastante tiempo pues para pensar cómo hacer, porque obviamente pues uno realmente cuando utiliza los sentidos también se puede dar cuenta cómo está el suelo, es decir, cómo está el suelo, si el suelo está en estado líquido, está en estado plástico, si está en estado semisólido, en estado sólido. Digamos visualmente y a partir de los sentidos uno puede percibir eso. Pero entonces Arthur Casagrande, cuando él está en esto, o sea, él propuso eh, él propuso pues estas dimensiones. Finalmente él propuso estas dimensiones. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene acá la muestra, digamos, y obviamente se realiza el golpeo, Recording voy a stopped. cambiarme de internet. Gracias por escribir. Un segundito, por favor. Bueno, ahí se escucha mejor, peor o igual. Mejor, profe. Mejor, Listo. profe. Sí, profe, ahí mejor. Vale, gracias por esa observación. Bueno, entonces vamos a retomar. Recording in Entonces, progress. que cuando usted tiene límite líquido, usted tiene estas aberturas. Bueno, estas aberturas, que fue lo que propuso Arthur Casagrande, ¿no? Por allá, digamos, en 1900. Y pues obviamente que hasta hoy en día se utiliza, digamos, un laboratorio básico de suelos tiene que tener una cazuela de Casagrande. Digamos que eso es, o sea, al menos un laboratorio cuando se inicia tiene que tener una cazuela de Casagrande, tiene que tener unos tamices y tiene que tener, digamos, un horno, ¿cierto? Y unos recipientes, pues, para manipular la muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que cuando acá se monta, perdón, la muestra, digamos, acá en la cazuela, entonces uno se va dando cuenta, o sea, cómo va a manipular el material. O sea, lo que yo les decía ayer a los compañeros del grupo 5, pues realmente, digamos, la utilidad que esto tiene es darse cuenta uno cómo es el material, o sea, cómo es, digamos, cómo actúa, cómo se comporta, o sea, frente a la acción del agua. Porque nosotros todos los días nos vamos enfrentados al agua, digamos así sea que pues estemos en verano, pues por lo menos hoy en Pasto está haciendo sol. Entonces, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que uno no tiene que despreciar un concepto que se llama agua subterránea. ¿Listo? O sea, el agua subterránea es algo que todos los días está, ¿cierto? Que se ve más evidente
en temas de invierno, pero que todos los días pues uno la enfrenta porque pues el agua subterránea prácticamente queda almacenada en el material. ¿Listo? Entonces, pues eso es, digamos, lo que sucede ahí, ¿cierto? Con este material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya se hace, por ejemplo, el tema del golpeo, digamos que por aquí se me va a cerrar a mí, o sea, una distancia de unos 12.7 milímetros, ¿listo? Pues digamos en palabras más directas, pues digamos que aquí se nos va a cerrar una pulgada, o sea, sin estar, digamos, como exagerando tanto en el tema, pues digamos, de la exactitud, pues porque si uno se pone a medir todo esto, pues esto pierde tiempo, ¿listo? Entonces, cuando se cierran esas 12.7 pulgadas, 12.7 milímetros o una pulgada, pues ya siendo más preciso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que ver el número de golpes o contar el número de golpes, inclusive esto tiene acá un contador, ¿cierto? El número de golpes, inclusive pues hoy en día las cazuelas, ellas tienen pues electrónicas, digamos que a veces uno está contando el número de golpes y se le olvida. Esto nos va a generar a nosotros una información. O sea, ¿cuál es la información? La información que nos genera el límite líquido es esta. O sea, usted va a tener por acá, digamos, humedad, ¿cierto? En porcentaje, y usted va a tener el número de golpes, ¿cierto? Digamos que la humedad puede ser que usted le dé en decimales, pues 44.3, 38.7, ¿cierto? Acá sencillamente es un ejercicio que se está, digamos, ilustrando. Entonces, usted establece el número de golpe. La norma usted le dice, mire, usted tiene que establecer las humedades correspondientes a un número de golpes que le va a variar o que le debería variar a usted entre 15 y 35, ¿cierto? 15 pues va a ser el rango inferior, 25 pues va a ser el rango superior. Entonces, es que lo que pasa es que a mí me dio 12, entonces pues obviamente, digamos, ese 12 no me serviría. O sea, el 12 no me serviría porque pues realmente la idea es que pues como el límite líquido se define como la humedad correspondiente a 25 golpes, pues la norma usted le dice, pues mire, usted tiene que trabajar con 10 golpes hacia abajo, o sea, 15 golpes, y tiene que trabajar con 10 golpes hacia arriba, o sea, 35. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que usted va a tener, digamos, en el eje X, digamos, una escala bueno, una escala logarítmica. En el eje Y usted va a tener una escala normal. Entonces, digamos que usted al final, pues, este número de golpes versus humedad se llama punto. O sea, pues, digamos que acá esto es una descripción, pues, muy gráfica, ¿cierto? Pero en el laboratorio se le dice punto. O sea, realmente, ¿cuántos puntos nos exige a nosotros la norma y qué hagamos para establecer el límite líquido? Nosotros la norma nos dice, mire, usted tiene que hacer al menos 3. Usted tiene que hacer al menos 3. O sea, uno puede hacer 4, uno puede hacer 5, ¿cierto? Pero se supone pues que con unos 3 golpes y humedades, es decir, con 3 puntos, uno puede establecer, digamos, una regresión con un buen coeficiente de determinación. ¿Listo? Porque igual acá, pues el tema estadístico no deja de ser importante. ¿Listo? El tema estadístico no deja de ser importante. Entonces, al final, pues obviamente lo que uno hace es que con esos puntos traza una línea de tendencia, y en este caso, cuando yo establezco una tendencia lineal y obviamente tengo pues una ecuación y tengo pues un valor R2, digamos, ¿qué va a ser el límite líquido? Realmente usted tiene esta ecuación acá,
que y es igual a menos 0,57x más 56,49. Entonces, lo que usted va a hacer es reemplazar sencillamente acá el 25 aquí en el x, y ahí le va a dar la humedad. Entonces, si hacemos el ejercicio, entonces acá el límite líquido pues será menos 0,5756 por 25 más 56,497. ¿Listo? Entonces ahí nosotros tenemos el límite líquido, que en este caso va a ser 42,107 o 42%. ¿Listo? Ahora, pues, ¿qué es lo que uno puede analizar acá? Lo que uno puede analizar, digamos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en la parte práctica. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del tema de la carta de plasticidad de Casagrande? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía la carta de plasticidad? Inicialmente, mire, si usted tiene un límite líquido menor a 50, es porque usted va a tener un suelo de baja plasticidad. ¿Qué quiere decir un suelo de baja plasticidad? Pues un suelo donde el limo tiene una gran influencia. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Ahora, si usted un suelo de alta plasticidad. ¿Qué quiere decir un suelo de alta plasticidad? Ya no va a ser que el limo tenga una gran influencia, sino que la arcilla tenga una gran influencia, digamos, tanto en el suelo limoso, porque usted va a tener un limo de alta plasticidad, es decir, un MH, usted va a tener un CH, es decir, una arcilla de alta plasticidad. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es sencillo acá. O sea, esto más establecer esta grafiquita, obviamente, digamos, de acuerdo a la información que pueda generar el tema digamos, ya en el laboratorio. ¿Listo? Ahora, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿cuánto se demora uno en hacer unos límites? Pues uno se puede demorar más o menos, diga usted, unos 25 minutos haciendo un límite líquido, pues obviamente ya solo enfocado a hacer el límite líquido, ¿no? ¿Cierto? Y se puede demorar usted unos 10 minutos haciendo un límite plástico. O sea, se puede estar demorando unos 35 minutos por, digamos, por muestra, ¿cierto? Se puede demorar 25 minutos por muestra. Entonces yo les voy a mostrar acá unas imágenes pues, que he logrado recopilar en el laboratorio, pues, para que, digamos, las podamos analizar también. Recording stopped. Me disculpa que les esté pues quite y quite la pantalla, pero sino que esto es como para medio organizar acá las imágenes. Pues. ¿Listo? Recording in progress. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que usted va a tener por acá, usted tiene esta muestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Y obviamente, ¿qué es lo que se está hablando esta semana? Y obviamente, bueno, por ahí les estaba enviando también un video a los grupos, un video pues que yo hice, ¿cierto? Esta semana, pues aprovechando ahí. Entonces, hay materiales, obviamente como uno utiliza acá la malla 40, ¿cierto? O sea, uno no es que utilice la malla 200, porque de pronto eso a veces uno se confunde, porque piensa, ah, bueno, es que yo como voy a clasificar materiales finos, entonces yo tengo que utilizar, digamos, solamente el pasante, pues de la malla 200, es decir, en partículas menores de 0,075 milímetros, ¿listo? Pero no, en esencia uno utiliza la malla 40, es decir, 0,47, ¿cierto? Milímetros, ¿listo? Entonces, ¿por qué uno utiliza la malla 40? Porque uno tiene que ver la influencia que van a tener los materiales granulares respecto a la plasticidad. O sea, no se puede uno considerar finos, ¿cierto? O sea, la influencia que genera la arcilla, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el material está muy, digamos,
con mucha arcilla o tiene mucha influencia de la arcilla, digamos, es un material que para poder trabajar uno tiene que añadir una cantidad importante de agua. O sea, si uno añade una cantidad importante de agua, digamos que a usted ya le suena algo por ahí, que es que entonces que el material va a tener una humedad importante para establecer ese cambio entre el estado líquido y el estado plástico, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, bueno, yo necesito aplicar harta agua, entonces es porque seguramente el límite líquido es importante o toma un valor importante. ¿Listo? Ahora, si yo me trasladara, por ejemplo, a material limoso, digamos que el material limoso, pues relativamente no necesita tanta humedad como el material arcilloso. Ahora, si a mí me dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa con el limo? El limo es más reactivo al agua. O sea, ¿qué quiere decir reactivo al agua? Que yo cuando añado pues una pequeña cantidad de agua, el material me va a pasar de estado. O sea, no es como la arcilla que yo agrego agua y agrego y agrego y agrego y nada que cambie de estado. Entonces, pero el limo sí. El limo uno le aplica pues una cantidad pequeña de agua y el limo ya empieza a cambiar de estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es más difícil trabajar con limo que trabajar con arcilla. Porque digamos que el limo él va a tener pues un rango pequeño de variación de humedad respecto al número de golpes. O sea que el cambio, digamos, de la humedad de un número de golpes, digo usted, de 15 a un número de golpes, digo usted, de 35, va a ser muy pequeño. En cambio, si usted hiciera el mismo ejercicio con la arcilla, entonces la arcilla le va a cambiar de manera importante. ¿Listo? Entonces nosotros por acá, digamos que tenemos en esta información que la humedad, por ejemplo, la humedad inferior, digamos, en este caso que va a ser en respecto a 32 golpes es 38%. Y la humedad superior, pues es decir, la humedad pues con menor número de golpes va a ser 46%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno puede inclusive analizar algo que se llama curva de flujo acá, ¿cierto? O sea, ¿qué es la curva de flujo? Digamos que usted, en esencia, la curva de flujo le va a dar la pendiente, ¿cierto? O bueno, pues digamos que la curva de flujo es esta, o sea, la unión de puntos, pero, digamos, a partir del análisis de esa curva de flujo no puede establecer el tema de la pendiente. O sea, si la pendiente, por ejemplo, es bajita, como estamos observando aquí en el ejercicio, o por ejemplo, como estamos observando aquí en esta línea, pues como un color ahí medio anaranjado. Entonces, si uno observa, digamos que la pendiente de la tendencia ahí va a ser baja. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber bajo cambio en el contenido de humedad cuando hay un cambio en el número de golpes. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando la pendiente es pronunciada? Cuando la pendiente es pronunciada. Quiere decir que para cambiar, obviamente, digamos, el número de golpes, ¿cierto? Para que haya variación, obviamente, yo necesito añadir una cantidad importante de agua. ¿Listo? Entonces, pequeños cambios o pequeñas variaciones me refieren, ¿cierto? Me asocia, en ese caso, a material limoso. Grandes variaciones se me asocia a material arcilloso. ¿Listo? Digamos que ahí la variación va a ser apenas 8%, ¿cierto? Pero pues puede suceder, digamos, que quedan variaciones de 20, 30%, ¿cierto? Entre el límite, digamos, inferior, ¿cierto? Es decir, más número de golpes y el límite superior, es decir, menos número de golpes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa al final de cuentas? Es que uno se da cuenta, valga la redundancia, que pues, digamos, los deslizamientos, yo les estaba mostrando, y pues cuando vemos pues el tema de, cuando vemos nosotros por acá, bueno, estas fotos que hemos visto pues en la primera sesión, ¿cierto? Entonces, o las fotos que hemos estado viendo, digamos, en el curso al inicio. Yo les digo, mire, cuando usted tiene un suelo limoso,
¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Cuando usted tiene un suelo limoso, pues mire, esto pasa. O sea, si usted observa acá, o sea, mire que, perdón, o sea, mire qué pasa pues cuando llueve, o sea, se me genera aquí pues este cono, ¿cierto? Este cono de flujo, prácticamente. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el material de ahí es reactivo al agua, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que uno observa, digamos, con el limo? El limo es, pues, digamos, en pocas palabras, son unas arenas pequeñas, ¿cierto? No es como, por ejemplo, la arcilla. Digamos que la arcilla son partículas aplanadas o planas, ¿listo? Entonces, digamos que cuando ya uno observa otros casos, cuando usted observa esto, o sea, ¿qué es lo que sucede? Pues que también hay material limoso, ¿cierto? O sea, en esencia, pues digamos que la contribución, por ejemplo, de las arcillas y la contribución de los... Pero la arcilla es un material que guarda agua. Pues cuando el material, digamos, guarda agua, es decir, cuando el agua queda retenida, el suelo pesa más, o sea, aumenta su peso unitario y al aumentar su peso unitario, pues va a aumentar la posibilidad de generar deslizamientos. O sea, en pocas palabras, digamos que materiales como el limo dejan entrar agua a la estructura del suelo y materiales como la arcilla la retienen, entonces una combinación de esos dos tipos de suelo, pues lo que me generan finalmente es pues un deslizamiento. ¿Listo? Entonces mire cómo se va enfocando esto, cómo se le va dando forma a esto, que pues esto, como les digo, esto no tiene mayor dificultad, ¿no? Preguntas. Bueno, acá tenemos la curva que yo les había mostrado. Por ahí hay unas correlaciones, ¿no? Unas correlaciones que, digamos que también se mencionan en la norma, que es esta, por ejemplo, que el límite líquido pues va a ser igual a la humedad natural por el número de golpes sobre 25 elevado a la 0.121. ¿Cierto? Pues digamos que uno de todas formas trabaja más que todo es con la curva propia, ¿no? De, digamos, la curva de flujo. ¿Listo? Digamos que ya nosotros trabajamos con la cazuela, pero en otros países, pues, o sea, por cultura general, digamos que uno tiene que saber esto, y obviamente ustedes se van a ir a Europa, se van a ir a Asia, a, ¿cierto? Por allá, a Oceanía, por ejemplo, hacer maestrías, doctorados, entonces uno tiene que, digamos, bueno, conocer esto, ¿no? Porque pues en algún momento se le irá a presentar, ¿no? Porque los que se van por el área de geotecnia, pues digamos que les toca todos los días estar trabajando con esto, ¿listo? Entonces, digamos que en la parte europea, o sea, la norma, ¿cierto? La norma británica, por ejemplo, establece el uso de un cono, ¿cierto? Cono de penetración. Entonces, cuando se va a hacer el límite líquido, entonces ese cono tiene un peso de 0,78 newton, o sea, es un cono pequeño. Y uno va a tener, por ejemplo, un molde con 40 milímetros de altura y 55 de abertura. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que se supone acá que el límite líquido es la humedad correspondiente a una inserción de 20 milímetros. O sea, y lo mismo que establece la norma IBIAS, pues lo establece la norma británica, que pues obviamente uno tiene que tomar humedades antes de los 20 milímetros de inserción y después de los 20 milímetros de inserción, para pues obviamente con una regresión lineal, porque si usted, entonces acá nosotros tenemos los puntos, establecemos la regresión lineal y ahí
reemplazamos pues el 20 milímetros y vamos a obtener la humedad correspondiente al límite líquido. ¿Listo? Ahora, yo que les estaba mostrando, digamos, regresándome a las imágenes. A las imágenes pues del laboratorio. Pues yo tenía este material acá grumoso, ¿cierto? Pues cuando yo voy manipulando ese material grumoso, entonces yo voy a tener por acá, mire, bueno, digamos que esto es un proceso, ¿no? Uno tiene que ir haciendo, por ejemplo, acá, digamos, una ceñita ahí, ¿cierto? Para después ya establecer la abertura, ¿cierto? Para el número de golpes, para el conteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que establece el límite líquido? Que uno se da cuenta, por ejemplo, cuando el material es pegajoso, cuando el material es fácil de trabajar. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que el material arcilloso, cuando tiene poca humedad, es muy pegajoso. Material arcilloso, cuando tiene mucha humedad, digamos que, pues prácticamente también es pegajoso, ¿cierto? Entonces, digamos que, o sea, cuando uno va observando prácticamente esta situación, uno al final, digamos que se da cuenta, mire, por ejemplo, este material grumoso, mire, por ejemplo, acá, que se cierra, pues en esta, digamos, principalmente se nos cierra acá en esta proporción, o en esta sección, ¿cierto?, de la abertura principal. Entonces, cuando uno ya observa, digamos, ese cierre, lo que uno tiene que hacer es tomar ese material, tomar esa muestrica, ¿cierto? Con el fin de que de medir o establecer el contenido de humedad. ¿Listo? Porque a la hora de la verdad, digamos que establecer los límites de consistencia es establecer humedades. ¿Listo? Establecer humedad, pues ya sea la humedad que permite establecer el paso del estado líquido al estado plástico o la humedad que permite establecer el paso del estado plástico al semisólido. ¿Listo? Entonces, por acá, bueno, ¿qué más tenemos acá en las imágenes? Entonces, ya, pues obviamente cuando uno va a tomar las humedades, pues esto es lo que tiene, digamos, de esa fracción sí, que tomo pues de material, uno toma el peso del suelo más agua, es decir, peso en estado húmedo, después lo pone al horno y a las 24 horas, pues uno se va a dar cuenta de que tiene ya el peso, ¿cierto?, del suelo, ¿cierto?, en estado seco, es decir, el peso de los sólidos. ¿Listo? Entonces eso es sencillamente establecer el tema de la humedad. Preguntas. Digamos que ya volviendo acá al cuento, esto es lo que pasa con el cono de penetración. ¿Listo? Ahora ya vamos a ver lo que es el límite plástico. O sea, el límite plástico él se define como la humedad que permite el paso del estado plástico al estado semisólido. ¿Listo? O sea, que uno tiene que observar de alguna manera, de alguna forma, o sea, cómo se me genera el estado semisólido, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues el suelo, cuando usted hace límite líquido, cuando usted moldea el suelo, por ejemplo, con sus manos, el suelo realmente, él permanece casi la mayoría del tiempo en un estado plástico, ¿cierto? Por eso es que al fin de cuentas nosotros hablamos de índice de plasticidad, que estamos relacionando lo que es el límite líquido, estamos relacionando, en ese caso, lo que es el límite plástico, ¿listo? Entonces, básicamente, lo que se hace en el laboratorio es establecer unos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Entonces, cuando se ha alcanzado, digamos, el estado semisólido, se supone que esos cilindros se agrietan
aprieta, esto, o sea que ya, digamos que se ha perdido un contenido de humedad, ¿cierto? Y ya se ha pasado de un estado plástico a un estado semisólido, es decir, ya un estado donde yo ya no puedo moldear el material, sino que el material se me desmorona, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos que uno, por acá, bueno, acá, volviendo al tema de las imágenes, esto es, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tema de las, digamos, en el tema del límite plástico, entonces lo que uno hace son estos cilindros, ¿cierto? O sea, bueno, si a mí me preguntan, digamos, ¿qué es más fácil, hacer cilindros en limo o hacer cilindros en arcilla? Pues yo les digo, mire, es más fácil hacerlos en arcilla. ¿Por qué razón? Porque la arcilla tiene cohesión, la arcilla, digamos que permite generar plasticidad, o sea, permite generar el moldeo, ¿sí? Del material. Digamos, la arcilla guarda mejor la humedad, o sea, no es reactiva, por ejemplo, como el limo, no es reactiva al agua. Con la arcilla, pues yo le puedo dar infinidad de formas. O sea, yo le puedo dar pues una forma cilíndrica, le puedo dar una forma esférica, le puedo dar una forma de rombo, le puedo dar una forma de cubo, ¿cierto? Entonces, esa es la ventaja o esa es la facilidad que permite establecer el manejo o el uso de un material arcilloso. Ahora, pues todos los materiales pues no van a ser arcilla, ¿no? ¿Cierto? Por esa razón, pues acá se menciona prácticamente lo que sucede con ese material, digamos, también limoso, ¿cierto? Inclusive en el laboratorio se ha visto lo que es el comportamiento, digamos, de ese material limoso, o sea, cómo es reactivo, o sea, cómo es el trabajo con un material limoso, que el trabajo en esencia, pues es más dispendioso, me refiero, no es más difícil, sino es más dispendioso, o sea, requiere más tiempo, ¿por qué? Porque realmente calibrar la humedad para poder ejecutar estos dos procedimientos es un poco, digamos, es un poco extenso en cuanto a tiempo, ¿listo? Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, entonces acá estos cilindros, mire, ellos están llenos de grietas, o sea, este agrietamiento es lo que permite establecer lo que es el estado semisólido, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que lo que pasa es que cuando uno trabaja, por ejemplo, con materiales también que tienen influencia de limo, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía o lo que yo siempre les he dicho. Digamos que, o sea, el material arcilloso no es que sea solo arcilla, o sea, uno tiene que quitarse tiene que quitarse eso del amén, ¿cierto? Porque finalmente lo Recording in procedimientos, progress. ¿por qué? Porque yo voy a tener material limoso. O sea que, digamos, para poder hacer este laboratorio, que es el laboratorio de límite plástico, uno tiene que ser muy paciente, ¿sí? O sea, estos laboratorios son de mucha paciencia, porque a veces uno, digamos que piensa que todo es rápido, que todo es
y de contracción. El profe se le fue la señal por un momento y no. Sí, tiene que ser rápido, tenemos que tener paciencia, hasta ahí llegamos. Listo, gracias. Discúlpeme, es que, no sé, esto está, mejor dicho, ese internet está, ni sirve el de cable ni el móvil, pues me disculpan, pero ahí vamos. Si de pronto se me entrecorta, me escriben, me repiten, profesor nos dijo esto, que con mucho gusto ahí se repite. Entonces, lo que yo les decía, lo que pasa es que cuando el material tiene limo, o sea, cuando usted trabaja con una arcilla, digamos, la arcilla va a tener limo, obviamente, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, si usted se va a la Laguna de la Cocha, o si usted se va, por ejemplo, a Bogotá, o se va a Ciudad de México, o zonas, digamos, o ciudades que han sido cimentadas respecto a sabana, o zonas, por ejemplo, de lagos o lacustres antiguas, digamos, ni en esas zonas que se supone que la velocidad de flujo del agua ha sido tan baja, pues ni en esas zonas solo se genera arcilla. O sea, que uno pueda pensar, bueno, es que en Ciudad de México se generan arcillas puras, pues, digamos que es, o sea, decir que una arcilla pura es decir que si el 100% del material es arcilla, pues, digamos que eso no, realmente no tiene pues como una cuestión pues ya aplicable en la práctica, sino que las arcillas siempre van a tener límites. O sea, si sea que tenga un 5%, pues uno no va a decir que es una arcilla pura. ¿Por qué razón? Les menciono esto, porque hay digamos, unas excepciones de algunos laboratorios. Nosotros, por ejemplo, cuando veamos el laboratorio de compresión inconfinada, nosotros vamos a ver una excepción teórica de ese laboratorio, que es, por ejemplo, si la arcilla fuera normalmente consolidada, digamos, pero, digamos que no nos dice el laboratorio que se pueda trabajar, obviamente, con una arcilla en condición pura, ¿cierto? Entonces, por eso es que la insistencia tanto de mencionar que el material pues va a tener un porcentaje de limo, ¿listo? Entonces, por esas razones que se tiene que hacer esto con la mayor paciencia del mundo, ¿cierto? Con la mayor paciencia, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya uno tiene estos cilindros, entonces uno va a poder establecer lo que es el índice de plasticidad. O sea, el índice de plasticidad va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico, ¿listo? Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿el límite plástico podría llegar a ser mayor? Pues no. O sea, que siempre obviamente requiere más humedad que un comportamiento en estado semisólido. O sea, ¿por qué yo les hago esta pregunta? Realmente tenemos que hacer esta pregunta de lo que da sentido a establecer la carta plasticidad de Casagrande. Recording in progress. Donde uno puede tener, por ejemplo, un límite o un índice de plasticidad, diga usted, de 80, y tener, por ejemplo, un límite líquido de 20, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en la parte práctica, o sea, cuando uno manipula el suelo, realmente eso no es, digamos que eso no es posible. O sea, no es posible uno tener un suelo que tenga una humedad que permita el cambio del estado líquido al plástico de 20% y una humedad que permita tener el cambio del estado semisólido al sólido de 80%. Digamos que no es ni lógico ni posible,
¿cierto? Ya en la parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que acá nosotros tenemos, bueno, aquí se están haciendo los cilindros, o sea, lo que yo les decía ayer a los compañeros, pues los cilindros se hacen con la palma, ¿sí? ¿Por qué no, profe? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no reinicia el router? ¿Por qué no reinicia el router? Es que se le No, eso entrecorta no es, demasiado. no, eso no es la solución porque estoy trabajando ahorita con datos móviles. Pero ahorita ¿Sí lo no se le escucha está bien, profe? poniendo mal. Yo creo que es el compañero que no tiene internet, profe. Sí, eso pues porque pues ya no estoy trabajando con los datos de cable porque esos datos son pues regulares. No estoy trabajando con datos móviles ahorita, que tengo inclusive el celular acá al lado del computador. ¿Listo? Profe, ¿Sí? ¿será que me puede repetir, por favor, lo que dijo anteriormente? Lo del el plástico que nunca va a ser mayor al líquido, ¿o qué dijo? Ya, sí. Listo, Carlos. Bueno, entonces lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía es que el límite plástico nunca va a ser mayor al límite líquido. ¿Por qué? Porque, o sea, usted, por ejemplo, si nos acordamos de la carta de plasticidad que yo les mostraba la semana pasada a ustedes, ¿cierto? En la parte de las clases de prácticas. Entonces, o sea, yo no puedo tener una humedad del 20%, una humedad de cambio del estado líquido, estado plástico, ¿cierto? Sino del 80% que me permita establecer el cambio del estado plástico. O sea, digamos, no puedo concebir yo que la humedad para un suelo que en estado más seco sea mayor para un suelo que esté en el estado o en un estado más líquido. Eso es por ahí. Porque a veces uno no le da como una coherencia a la carta de plasticidad de Casa Grande, sino que es que uno, digamos que se encierra prácticamente en establecer que, digamos, uno dice, bueno, pero es que ese límite superior a mí no me cuadra. O sea, yo creo que ustedes, la semana pasada que estuvieron viendo la carta de plasticidad, ustedes, más de uno, una persona decía, inclusive yo, cuando estaba viendo esto por primera vez, yo decía, no, pero es que eso a mí no me cuadra. O sea, no me cuadra que por ahí vaya esa línea. Entonces ya cuando uno se hace esta pregunta o esta observación, entonces ahí es donde ya le empieza a cuadrar ya la situación de la plasticidad. ¿Listo? Sí, me escuchó, Carlos. Sí, profe, le agradezco mucho. Vale. Entonces, digamos que cuando ya uno elabora el límite plástico, uno lo debe hacer es con la palma de la mano. O sea, la palma de la mano, es decir, la parte, digamos, inferior, o sea, la que está, digamos, adherida, pues por así decirlo, al dedo meñique. Entonces, con esa partecita uno hace los cilindros. Porque cuando uno utiliza todos los dedos, es decir, los 4 dedos, desde el índice hasta el pulgar, entonces eso le queda por ahí. Digamos que por ahí, en alguna parte algún dedo ejerce más fuerza o más presión y bueno, eso le queda realmente, no le queda uniforme. Digamos que lo que pasa es que esto está estandarizado. Esto está estandarizado por la norma INVIA 126, ¿cierto? Y esto hace parte de los procedimientos básicos del laboratorio, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que nosotros desde que empezamos prácticamente con el tema de gravedad específica, nosotros empezamos a hablar, perdón, de estadística. Nosotros empezamos a hablar de lo que era el coeficiente R2, de lo que era la desviación respecto a la media, pues, ¿cierto? Entonces, esto igual establece pues prácticamente un conjunto de normas estadísticas de manejo. Entonces, el manejo prácticamente ya está estandarizado por la norma INVIAS 126, ¿listo? Entonces, yo que les decía, por ejemplo, ayer en el laboratorio, yo les decía, mire, y yo en los videos que les he estado enviando, yo les digo, mire, lo que pasa es que uno tiene que
no es tanto hacer el laboratorio, o sea, porque realmente estos laboratorios, digamos que a nosotros nos sirven es más que todo para el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo añado mucha agua a un suelo? ¿Qué es lo que pasa cuando añado suelo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo moldeo el suelo? ¿Qué es lo que le genera alguna perturbación o un golpe en el suelo? Porque eso permite extrapolar hacia lo externo, es decir, hasta entender ya, por ejemplo, qué es lo que pasa con la arcilla, o sea, por qué la arcilla, digamos, nos permite tener unos taludes tan inclinados, por qué el limo nos permite tener unos taludes tan poco inclinados, o sea, eso es lo que pasa y esa es la utilidad. ¿Listo? Entonces, ese es el límite plástico. ¿Listo? Entonces, ya pues en la parte del procedimiento británico, pues en el procedimiento británico también hay una forma de hacer límite plástico con el cono, ¿cierto? Acá el cono pues pesa más, no pesa 0,78 sino 235 newton, es decir, 240 gramos fuerza. Entonces, lo mismo, cuando ya se incorpora pues ese mayor peso, como el material tiene menos humedad, ¿cierto? Entonces igual se tiene que generar obviamente ese aumento de ese peso para poder generar esa inserción de los 20 milímetros, ¿listo? Entonces acá digamos que tenemos esa inserción prácticamente, o tenemos, bueno, un esquema acá del cono de penetración, donde acá pues esto tiene un deformímetro, ¿cierto? Esto acá pues tiene un deformímetro que nos permite establecer cuánto se ha insertado digamos ese peso, ¿cierto? Diga usted un peso de 75 gramos, diga usted un peso de 240. Entonces, y eso pues ya nos permite que al final podamos hacer esta gráfica. Pues, digamos que nosotros acá no hacemos esta gráfica porque los dos procedimientos son independientes. O sea, el procedimiento del límite líquido es independiente al proceso del límite plástico. En cambio, ya esos dos procedimientos sí es como si los aglomeraran prácticamente hacia utilizar el mismo equipo, ¿cierto? Para generar esa inserción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se establece esa inserción de 20 milímetros, entonces tenemos la curva por acá del límite plástico, nos va a dar un menor contenido de humedad y vamos a tener por acá esta curva un poquito más negrita, esta curva sin discontinuidades, entonces la humedad pues para esos 20 milímetros de inserción nos va a dar el límite líquido. ¿Listo? Eso pues digamos es como eso es casi que cultura general, ¿no? Sobre todo para entender eso, que pues nosotros, como les digo acá, no utilizamos ese procedimiento. Ahora, o sea, lo que pasa es que nosotros, mire, ¿cómo es la forma de trabajo? En el audio, o sea, en una sesión tenemos dos límites, que son límite plástico y el límite líquido. ¿Listo? Porque nosotros, por ejemplo, el líquido plástico de contracción, ¿por qué separamos? Porque en esencia, digamos que la carta de plasticidad de Casagrande no está enfocada a establecer un tema, sino, digamos que una verificación del comportamiento respecto al cambio del estado, ¿cierto? Nosotros cuando hacemos límite de contracción no verificamos cómo va cambiando el estado, no verificamos. O sea, no decimos, mire, tenemos un estado de saturación, después tenemos un estado líquido, después tenemos un estado plástico, después tenemos un estado semisólido, y después tenemos un estado sólido. Eso no lo hacemos, sino que nosotros acá hacemos es un proceso ya estándar, ¿cierto? O sea, un proceso ya de
una preparación de un material en Si usted, por ejemplo, tiene un material es expansivo, usted lo que tiene que hacer es un límite de contracción y un hidrómetro o una hidrometría. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, digamos que es el límite de contracción. El límite de contracción es la humedad que permite el cambio del estado semisólido al estado sólido. Ese es el límite de contracción. Entonces, digamos que cuando uno tiene prácticamente una muestra como esta, mire, básicamente cuando uno tiene una muestra como esta, si ustedes se dan cuenta acá, bueno, esto es realmente una muestra de suelo en una condición de saturación. O sea, ¿qué quiere decir condición de saturación? Quiere decir que ya, o sea, por el comportamiento líquido ya pasó hace un rato, por el comportamiento plástico ya pasó hace un rato. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cómo uno verifica el tema de la saturación? ¿O cómo uno verifica que se debe establecer para el procedimiento de límite líquido, digamos? Entonces, usted utiliza acá la cazuela de Casagrande. O sea, en la cazuela de Casagrande, acá, Recording in progress. se puede confundir, uno puede observar el suelo demasiado líquido, pero realmente uno con las arcillas no, pues digamos que el tema de las arcillas es que ellas no siempre van a reflejar lo que realmente uno cree que pasa. O sea, las arcillas, digamos, no es que con una poquita cantidad de agua ya van a cambiar de estado, sino que uno tiene que estar añadiendo agua y añade agua para poder ver ese cambio del estado. Ese cambio, en ese caso, perdón, el cambio del estado líquido, ¿cierto? Digamos a un estado inclusive pues mucho más fluido. ¿Listo? Entonces, cuando uno verifica ahí este cuento ya de esa humedad que va a ser superior al límite inferior del límite líquido, el límite inferior me refiero yo al número de golpes, ¿cierto? Entonces ya uno lo que hace acá es preparar esta galleta. O sea, uno prepara esta galleta que es, digamos, una incorporación de suelo en un molde metálico, ¿cierto? Bueno, esto pues realmente nosotros le decimos en el laboratorio que, bueno, esto es una galleta. Esto es una galleta o es un, digamos que es un suelo, ¿cierto? Ya determinado o enfocado, ¿cierto? O generado para un límite de contracción. Ahora, entonces, lo que yo le decía, mire, cuando uno tiene la humedad prácticamente superior a ese límite inferior de número de golpes en el límite líquido, digamos que uno no se va a dar cuenta cómo cambia la situación en el laboratorio. ¿Por qué? Porque esa muestra uno la pone a secar al aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento menos pensado, miren, la muestra está así. O sea, la muestra está en estado sólido.
Entonces, ahí uno no puede establecer cuál es la humedad del estado líquido, cuál es la humedad del básico, cuál es la humedad del estado semisólido, sino que uno tiene dos extremos, que es estado de saturación y estado sólido. ¿Listo? Esas muestras, ellas se secan al aire, o sea, ellas no se secan al horno, porque digamos que esa reducta de la humedad realmente. Finalmente, ¿de qué se trata el límite de contracción? El límite de contracción es medir prácticamente cuál ha sido ese cambio de la humedad que me generó este cambio en el volumen. O sea, nosotros tenemos este volumen inicial, mire, que está ocupando toda la, digamos, la forma, pues, del del límite, ¿cierto?, entre los limos y las arcillas, que era 0.002 milímetros, y si usted se acuerda que era un coloide, lo que yo le explicaba, digamos, del tema de los coloides, que era partículas menores a 0.001 milímetros, pues usted puede relacionar cómo estamos, ¿cierto?, con este tema de la expansión respecto al porcentaje de coloides. Ahora, en el límite de contracción va a haber algo que se llama contracción lineal. O sea, ¿qué es la contracción lineal? Es cuando ya la altura de la muestra se reduce, entonces uno mide esa reducción prácticamente de esa dimensión en la muestra establecida en esa. Gracias. Recording in progress. Tenemos, por la misma condición también de pluviosidad, por la misma condición de montaña, nosotros tenemos en algunas zonas puntuales algunas posibilidades de generación de material expansivo, pero no es que cuando uno tiene, por ejemplo, alguien me decía, uno cuando tiene una arcilla, me preguntaba, cuando tiene una arcilla de alta plasticidad, ¿uno tiene una arcilla expansiva? La respuesta es no, no. O sea, uno no debe confundir una arcilla expansiva con una arcilla de alta plasticidad. Digamos, la arcilla de alta plasticidad, ella tiene obviamente un contenido de arcilla importante, ¿cierto? Pero, de alguna manera, el contenido del limo, pues, compensa este cuento de la absorción del agua. Porque cuando uno tiene un material expansivo es como tener una esponja. ¿Listo? Entonces, por esa condición, nuestros suelos inorgánicos, pues digamos que en su mayoría se puede decir que tienen unas condiciones de no expansividad en su mayoría. Porque nosotros, digamos acá en el departamento, no tenemos una fuente importantísima, por ejemplo, de material, es decir, como si nosotros tuviésemos una cantera de arcilla, o tuviésemos, digamos, afloramientos de arcilla demasiado grandes, como sucede, por ejemplo, en Cúcuta, como sucede, por ejemplo, en Bucaramanga. Bucaramanga, pues, y en Cúcuta son las plantas, pues, de fabricación de mampostería, pues, las más grandes que hay en Colombia ahorita. Inclusive, si usted compra, por ejemplo, la teja de barro la traen de Cúcuta. O sea, ni siquiera acá la fabricamos porque no tenemos esa condición, digamos, de esa arcilla, ¿cierto? O de esos aglomeramientos o aglomeraciones o yacimientos o afloramientos, pues, ¿cierto?, de material arcilloso.
¿Listo? Entonces, digamos que esto va enfocado a analizar esa parte. O sea, uno, pues realmente, o los proyectos, realmente ellos, al menos cuando son proyectos de una índole, pues, digamos, constructiva importante, o sea, cuando son proyectos inclusive de infraestructura vertical, pues ellos tienen que tener un laboratorio de materiales, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque a la hora de la verdad, pues si usted está haciendo una excavación, ¿cierto? Digamos para un sótano y usted sospecha de que el material tiene condiciones, por ejemplo, de plasticidad, digamos que lo pueden llevar a pensar, ¿cierto? Digamos respecto a ese contenido de coloides, ese contenido de material prácticamente supremamente fino, entonces usted tiene que llevar la muestra y hacer el respecto al laboratorio. O sea, así como las constructoras tienen, por ejemplo, laboratorios de concretos, entonces, ¿por qué no tener laboratorios de suelo? ¿Por qué no tener, por ejemplo, y esto es básico, o sea, tener tener un kit pues, de límite de contracción, tener un kit de límite de líquido plástico y un hidrómetro, pues eso no, realmente no es costoso. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, digamos que acá en el tema del límite de contracción, el límite de contracción va a estar definido por una humedad inicial. Nosotros tenemos por acá una humedad inicial. La humedad inicial, pues, sencillamente ahí va a ser la humedad que me genere este estado. Esa va a ser la humedad inicial. O sea que la humedad inicial va a ser la humedad que está por encima del límite líquido. ¿Listo? Ahorita vamos a ver una gráfica que nos permite establecer, digamos, esa variación de humedad y esa variación de volumen, que es la gráfica del límite de contracción. ¿Listo? Entonces, y obviamente acá yo tengo que medir un cambio de volumen, ¿cierto? O sea, un cambio de volumen que me exprese o sea, es establecer esa medición, establecer ese cambio, establecer finalmente como ese comportamiento, ¿cierto? Respecto pues a esa variación de humedad. ¿Listo? O sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando establecemos el límite, ¿cierto? Llámese límite líquido, llámese límite plástico, nosotros pues de manera indirecta estamos observando un cambio de volumen. Lo que pasa es que nosotros no lo medimos. Volumen porque hay reducción de humedad, ¿cierto? Hay reducción de humedad. Entonces, digamos, la reducción de humedad implica que es como si las partículas digamos, se aglomeraran pues mucho más. ¿Listo? Obviamente que esa reducción de volumen no es que sea, pues, digamos, una cosa demasiado grande, sino que es porcentajes pues muy pequeños, ¿no? Porcentajes, por ejemplo, ya de una reducción de volumen, o sea, del 5%, 6%, ¿cierto? Entonces, y eso obviamente lo genera son los suelos inorgánicos no expansivos. Pues si uno habla de un suelo orgánico expansivo, ya la reducción de volumen, por ejemplo, si uno hiciera límite de contracción ya es 30%, 40% y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno hace para medir este volumen? Digamos, este volumen que se ha perdido. Entonces, lo que uno hace acá es utilizar un elemento que se llama mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mercurio? El mercurio, él es un elemento químico o es un metal pesado
que él no cambia, digamos, por la variación del tema del volumen respecto a la temperatura es mínima, ¿cierto? Entonces, por esa razón, y obviamente el mercurio en este caso tiene una densidad de 13.5 o 13,56 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, nosotros establecemos en primer lugar la medición del volumen, ¿cierto? De ese molde metálico. O sea, lo que se hace es aplicar mercurio y se enrasa acá con este vidrio, ¿cierto? Se enrasa, ¿para qué? Para que usted obviamente con la relación de peso unitario del mercurio, que es peso sobre volumen, entonces pues volumen va a ser igual a peso sobre el peso unitario. Entonces ahí usted obtendría ya el volumen inicial de esa galleta, ¿cierto? Es decir, el volumen cuando la galleta tenía una humedad que está por encima del límite líquido. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya que cuando uno va a medir ese volumen final, o sea, no es que va a utilizar este mismo recipiente, ¿cierto? Y no es que vaya a utilizar solo esta galleta en el recipiente y le aplique mercurio, no, porque este recipiente es muy pequeño acá, sino que uno utiliza acá un recipiente que es uno utiliza este recipiente, es un recipiente de vidrio, ¿cierto? Y en ese recipiente de vidrio, ¿qué es lo que pasa? Que uno lo que hace es poner la galleta ya en estado sólido, en estado seco, y sencillamente uno, pues por el principio de Arquímedes, empuja la galleta y el tema del volumen que se ha desplazado, ¿cierto? O digamos, el material que se ha desplazado acá, este mercurio que se ha salido, pues va a ser proporcional a ese volumen interno, pues prácticamente que queda en el recipiente, ¿cierto? Entonces, es decir, para eso obviamente uno tiene que primero, ¿cierto? Primero, uno tendría, un segundo, uno tendría en este laboratorio de límite de contracción, es decir, uno tendría que pesar o hacer el pesaje, digamos, bueno, acá esto no está lleno de mercurio, no está lleno el recipiente, pero lo que uno tendría que hacer es el pesaje de este mercurio que cabe acá, pues en este recipiente de vidrio enrasado. Pues toca enrasarlo y se pesa, ¿cierto? Ese mercurio, y ese sería, digamos, el peso inicial. El peso inicial obviamente no genera un volumen inicial. ¿Listo? Y ya el peso final es, en este caso, mire que ya se ha desplazado ese mercurio, pues cuando se empuja la galleta hacia este elemento químico, y obviamente ya ese material que ha sido desplazado me genera una reducción de volumen, y esa reducción de volumen se me ve reflejada en la reducción del peso. Es decir, yo voy a tener un peso final ahí, ¿cierto? Un peso final, que yo ese peso final, pues con el peso unitario lo transformo en un volumen final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a tener volumen inicial cuando hice esto, es decir, cuando yo medí este volumen del molde metálico, y yo voy a tener un volumen final cuando yo establecí o medí esta, digamos, este elemento químico, pues ya en ese molde de vidrio. ¿Listo? Entonces, mire que los límites de consistencia, ellos se resumen o se reducen a medir humedades, a medir volúmenes, digamos que eso no tiene, digamos, mayor complicación. Es decir, es cómo usted manipula o maneja el material. ¿Listo? Preguntas. Entonces, bueno, la humedad inicial, usted ya sabe cómo calcularla, pues sencillamente va a ser el peso en condición de humedad menos el peso en condición de sequedad sobre el peso en condición de sequedad, ¿no? Y ya el cambio del volumen
pues va a ser igual al cambio, bueno, al volumen inicial menos volumen final por el peso unitario del agua sobre el peso en condición de sequedad de la muestra. ¿Listo? Cosa que al final el límite de contracción pues queda en valores porcentuales, o sea, en valores o en términos de humedad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque usted va a tener acá una humedad, digamos en la fórmula, y usted va a tener acá una humedad, ¿listo? O sea, va a tener acá, digamos, esta formulita, pues, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que refleja en realidad el cambio del tema de la humedad? Refleja un cambio en el volumen. Porque yo les decía, mire, es que uno empieza con una humedad que está por encima del límite líquido. O sea, ¿quién me garantiza a mí esa humedad? Me la garantiza la cazuela de Casa Grande. Me la garantiza. ¿Listo? Entonces, cuando esa humedad está por encima del límite líquido, entonces, ¿qué es lo que va a usted va a observar? Usted va a observar una reducción de ese valor de humedad. Entonces, ya en términos de estados, digamos que por acá va a estar en un estado fluido, es decir, por encima del límite líquido. Cuando ya pasa el límite líquido va a estar en un estado de plasticidad. Cuando ya pasa el límite plástico va a estar en un estado semisólido. Y ya cuando está, digamos, o ha pasado por el límite de contracción, tendrá usted un estado sólido. Entonces, esa variación, digamos, de la humedad me implica a mí una variación o un delta de volumen. Entonces, ¿cuál es la definición del límite de contracción? El límite de contracción es establecer la humedad bajo la cual la reducción de volumen es igual a 0. O sea, mire, usted establece acá una humedad, mire, aquí en este punto. Aquí establece humedad, mire. Y obviamente en esa humedad usted sabe que aquí, digamos, o a partir de esa humedad, el cambio del volumen, pues va a ser igual a ¿qué? A 0. A 0. Entonces, esa gráfica me permite entender la definición de lo que son, digamos, esos cambios, ¿cierto? En el contenido de humedad, cambios de volumen y obviamente lo que yo no observo en los otros límites. O sea, yo cuando hago el límite líquido, yo no observo en qué momento hay cambio de volumen, ¿cierto? Cuando yo hago límite plástico, no observo en qué momento hay cambio de volumen, ¿listo? Acá pues uno observa es un cambio de volumen, pero ya global, ¿listo? Preguntas, ¿qué preguntas tienen respecto a este cuento del límite de contracción? Profe, buenos días. Sí, buenos días. Sí, con respecto a las anteriores fórmulas tenía como, había una M y después ya lo pasa como a W. Ah, sí, no, esto es lo mismo, sino que por ejemplo aquí hay una, por ejemplo aquí pues, o sea, este es W. Lo que pasa es que, o sea, en algunos libros, de pronto por ahí se me fue la fórmula, pero en algunos libros, o sea, usted va a establecer, mejor dicho, que este W1, por ejemplo, es M1. O sea, ¿qué quiere decir M1? ¿Qué quiere decir M2? Si todo estuviera en función de M1, pues la muestra en condición de humedad, M2 es la muestra en condición de sequedad. ¿Listo? O sea, pero acá es W, digamos, ahí me excusan, pero esto es, y obviamente es importante que les digo la aclaración, ¿no? Esto es W,
Esto es W. Listo. Esto es W sub 2. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que usted representa lo que es el cambio. Digamos, este pues va a ser, inclusive aquí hay otro error, que este no es delta W, sino es delta sub P. Entonces, mire, usted tiene humedad inicial menos cambio de volumen, ¿sí? O sea, si usted se desplaza acá en la gráfica, mire, usted va a tener acá una humedad inicial, miren, acá está, en la parte inferior derecha de la gráfica, ¿cierto? Digamos que esta humedad inicial a usted le va a dar un volumen inicial, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo transforma ese cambio de volumen? Porque el cambio de volumen se mide, ¿cierto? Y se asocia finalmente, ¿sí? Digamos al cambio en el contenido de humedad o en el contenido de agua. O sea, usted tiene un volumen inicial, vuelvo y le repito, ¿cierto? Mira, acá tiene el volumen inicial, usted va a tener el volumen final. Entonces, ¿cómo transforma usted un volumen a una humedad? ¿Cómo la transforma? Entonces, usted la transforma, mire, volumen inicial menos volumen final. Usted tendría, digamos, en unidades, tendría centímetros cúbicos, diga usted, ¿cierto? O sea, usted multiplica, por ejemplo, ya eso por el peso unitario del agua, entonces ya usted tendría, digamos, gramos por centímetro cúbico. Ahí usted cancela ya lo que sería centímetros cúbicos y ya al final divide por el peso en estado de sequedad y obviamente se le cancelan gramos y quedaría el cambio de volumen en términos porcentuales. Quedaría el cambio de volumen. O sea, este cambio de volumen al final se reduce a un cambio en la humedad. Prácticamente es como si uno estuviera realmente relacionando esto. Mire, usted tiene un cambio de la humedad y usted tiene un cambio de volumen. O sea, usted equipara ese cambio de volumen con el cambio de la humedad. ¿Por qué razón? Es decir, es como si usted hiciera un retroceso. Usted va a tener volumen inicial, cuando reduce la humedad, pues va a tener, digamos, pues como si usted tuviera volumen inicial, va a tener humedad inicial. Usted va a tener volumen final, por acá, usted va a tener humedad final, que era lo que yo les decía acá, que usted va a tener por acá W final. Que esa W final básicamente es como si usted tuviera el W sub 2, ¿listo? Entonces, esa es la forma ya de equiparar, es decir, un cambio de volumen a un cambio de humedad, ¿listo? Para establecer el límite de contracción. ¿Listo? Listo, profe, gracias por la aclaración. No, usted pues por ahí pues estar pendiente y obviamente, ¿cierto? Hacernos también esta observación. ¿Qué más preguntas hay? Por ejemplo, acá, o sea, digamos que sí está claro, o sea, el concepto. O sea, yo creo que, mejor dicho, yo creo que esto de los límites, a uno pues de pronto le abre un poquito los ojos, ¿no? Porque mire que uno se encasilla en que los límites tienen que ser solo agua, ¿cierto? Sí. Pero mire que es como si el límite de contracción a usted le diera un plus para ya uno, digamos que observar que cuando el suelo se seca es porque hay una variación en el contenido, digamos, una variación no en el contenido de humedad, ¿no? Eso es obvio, sino una variación de volumen. Yo que les decía el otro día, mire, yo tengo unas imágenes o una imagen por acá del límite de contracción. Mire, yo tengo acá este corte, ¿cierto? Yo tengo acá este corte, mire, este es un corte vertical que se hizo. Ese corte vertical, mire, cuando digamos que eso se deja a la intemperie, o sea, no
se le coloca algún sistema de protección ahí. Es decir, cuando el suelo está sometido a temperatura, la reacción del suelo, o sea, sí observan la pantalla, disculpe, es que alguien esté acá que no estoy compartiendo. Sí, Ya. profe. Vale. Entonces, lo que yo les digo, o sea, cuando esto se seca, o sea, ¿cuál es la reacción del suelo? La reacción del suelo es generar unas grietas, se llaman grietas de refracción. O sea, si usted, digamos que, bueno, ustedes como ya vieron concretos hidráulicos también se ve una grieta de refracción cuando no se genera un buen curado, ¿no? En el concreto. Acá es lo mismo, como acá no hay un control de la humedad, entonces se generan grietas de refracción, o sea, ya el material pues va perdiendo tanto la humedad que no es capaz de sostenerse o no es capaz de estar adherido. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo, digamos que en este suelo acá llegase una lluvia, el problema es cuando llega la lluvia, que como el suelo, digamos, el suelo no es capaz de absorber una humedad en condición, o sea, en una rapidez brutal o una rapidez importante, o sea, no es que llueva y de una absorbió y de una se expande, no, eso no sucede en el suelo, porque el suelo, de alguna manera, el proceso de ablandamiento o el proceso de recuperación, llámese así, del volumen perdido, es un proceso que es gradual, ¿cierto? Y obviamente como la naturaleza no es gradual, la naturaleza no dice, mire, hoy tiene que llover 10 milímetros, hoy tiene que llover 20, hoy tiene que llover 15. Sí, ok, la naturaleza le envía 200 milímetros. Diga usted, 200, bueno, que 200 milímetros es un valor también un poquito alto, ¿cierto? Le llueve usted, bueno, 300, 250, 100, ¿cierto? En una noche, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos, ya cuando el suelo recibe esa cantidad tan grande de agua, como él no es capaz de asimilar esa cantidad de agua, se empieza esto a agrietar. Entonces, se empieza a agrietar, no, de pronto me fue por otro lado, se empieza a desmoronar, ¿cierto? A desmoronar, o sea, este material acá se cae, este material acá se cae, este de acá se cae. ¿Listo? Entonces, mire que uno está viendo acá el límite de contracción, lo está viendo acá perfectamente. O sea, acá hay una reducción de volumen, hay una reducción de humedad. Por eso es que de alguna manera ustedes observan que los taludes se cubren. Los taludes se cubren para generar unas condiciones de humedad interna de la masa de suelo, para que no vaya a llegar la temperatura, digamos, en esas zonas que son bien de alta temperatura, entonces, y eso se seque y llegue cualquier lluvia y se deslice. ¿Listo? Entonces, ahí se observa lo que es el concepto de límite de contracción. Y eso a uno lo hace pensar, ¿no? ¿Cuándo tengo límite líquido? Cuando el suelo está casi que saturado. ¿Cuándo tengo límite plástico? Digamos, cuando el suelo tiene una humedad pues normal, ¿cierto? Controlada. ¿Cuándo tengo límite de contracción? Cuando el suelo está seco, está agrietado. O sea, si hay un cambio muy drástico entre el límite de contracción y el límite líquido, es decir, si el agua llegó y inundó prácticamente ese suelo, ahí es cuando se generan deslizamientos. Entonces, mire que estamos hablando, o sea, no estamos encasillándonos a los límites en la parte conceptual, ¿cierto? En decir que la definición textual y cómo se hace, no, eso ya lo vimos, sino que nos estamos haciendo un análisis ya más profundo y más práctico, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ya uno incorpora o donde ya uno desglosa los materiales, o sea, desglosa la influencia del limo, desglosa la influencia de la arcilla. Entonces, ya con ese desglose, pues obviamente, digamos que ya, decir, con ese desglose ya uno puede asociar esas condiciones de
de que el suelo limoso es reactivo, esas condiciones de que el suelo arcilloso es absorbente. Pues obviamente no es que absorba como una servilleta, ¿no? Sino que de pronto acá hay que exagerar un poco para poder entender el concepto. ¿Listo? Entonces, eso pasa, uno tiene acá la muestra húmeda. Mira, inclusive lo que le decía el compañero, mire, acá tiene la masa del suelo en condición de humedad y va a tener la masa del suelo en condición de sequedad. Por eso es que de pronto por ahí se nos fue ese M2. ¿Listo? Va a tener un volumen inicial, un volumen final. ¿Listo? Entonces, ya mañana lo que vamos a hacer es ver lo que es el tema de actividad. Vamos a recopilar lo que es carta de plasticidad de Casa Grande. Digamos que no nos vamos a profundizar de manera, digamos, muy detallado, no nos vamos a centrar tanto, porque eso ya lo vimos. Y la idea es, lo que sí vamos a hacer nosotros mañana es recopilar lo que es el sistema de clasificación ASHT, es decir, el sistema de clasificación aplicado a vías. Eso sí lo vamos a hacer nosotros mañana. ¿Listo? O sea, nos faltaría por ver, pues ya esta partecita final de la unidad, nos faltaría por ver 4 diapositivas de la parte 2 y de ahí ya entraríamos a la parte 3, ¿cierto? De este cuento de consistencia, ¿no? Que es muy importante para, digamos, para relacionar, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces, y como observación final, lo que pasa es que a veces uno cuando por ejemplo se centra en excavaciones o en túneles, uno piensa que estos conceptos no se aplican, uno piensa que son conceptos por allá tipo NASA, ¿cierto? Que son cosas, pues, mejor dicho, súper avanzadas, y no, realmente la mecánica de suelo se ya aplica para todo, para lo que sea. Usted va a hacer una cimentación, mecánica de suelo. Usted va a hacer un talud, mecánica de suelo. Usted va a hacer un túnel, mecánica de suelos. Obviamente si el túnel es en suelo, ¿no? Usted va a hacer una excavación vertical, mecánica de suelos. O sea, la mecánica de suelos abarca o es genérica, ¿cierto? Entonces, por eso es que a veces uno pone, digamos, a las excavaciones subterráneas, uno las pone en un halo de misterio, ¿sí? Uno piensa que es una cosa que uno realmente, que es una cosa imposible, que está por allá muy lejos, y no, realmente eso es sencillamente una cuestión de pura mecánica de suelos, no es más. ¿Listo? Recording stopped. Bueno, pues me excusan ahí por el internet, ¿no? Pero es que realmente pues es regular hoy en día, ¿no? No es una cuestión que uno diga, pues, tanto que hablan de 4G, 5G, 7G, no sé, y pues eso no se ve reflejado en una cosa ahí. ¿Listo? Me disculpan realmente, pero pues ahí vamos conversando. ¿Listo? Ahí vamos, pues, realmente, se repite, ¿no? Se repite, pues para uno no hay problema repetir las cosas. De pronto, eso inclusive fortalece, ¿no? Más lo que se ha estado hablando. ¿Listo? Me regalan un segundito, voy a ver acá los que están conectados. Bueno, por ahí pues mañana pues vamos a continuar con este cuento de clasificación. De pronto, los compañeros del grupo 3, que ha habido pues este dilema ahí con ellos, que me ayuden a diligenciar esa encuesta, por favor, hoy, para yo saber, aunque sea hoy por la noche, para saber cómo solucionamos, porque pues sería importante, igual que los que quieran o los que puedan asistir desde que no superemos el número, y obviamente con el tema de bioseguridad, pues realmente lo vamos a hacer. ¿Listo? Ayúdenme a diligenciar, se me está ocurriendo algo, se me está ocurriendo algo, o desde ayer yo venía pensando en algo, ¿cierto? Pero se los comento a los compañeros del grupo 3 por la tarde, o sea, para ver si es que
digamos, dependiendo del número de personas que vayan a asistir, si ya sencillamente asistimos, si están menos de 20 asistentes en el grupo 3, asistimos normal, ¿cierto? Los otros virtual, o si ya estamos más de 20, pues nos toca es, de pronto, yo pensaba en hacer un tema de es decir, como un tema de, ¿cómo se diría eso? Como un tema de intercambio, ¿cierto? O sea, que, digamos, diga usted, del 1 al 19 asistan, por ejemplo, una semana, del 19 al 38 asistan otra semana. Eso es lo que se me está ocurriendo, si todos asisten. Pero si no todos asisten, entonces me toca, digamos, ya obviamente ver, ¿cierto?, cómo podemos solucionar eso. Yo lo que les decía es que esta semana es un proceso de acoplamiento, apenas estamos acoplando, o sea, no nos desesperemos, no nos vamos con rapidez, porque la semana número 1 siempre es una semana de acoplamiento, es una semana donde uno realmente observa y tantea cómo está la situación, y ya a partir de la segunda semana ya uno entra pues como con más orden, más claridad, entonces para que los compañeros pues del grupo 3 me Ingeniero, luego, ¿sí? Solo Sí. yo quería hacerle una pregunta con respecto al diplomado. Por interno, porque estamos manejando eso ya en otro ámbito, ¿vale? Eso no es parte de la asignatura, bueno. Listo, Por bueno. interno, lo que sea del diplomado y esas cuestiones, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno.